Atención, atención. Hoy en Mirá quién habla a las 19 horas se viene una entrevista exclusiva con una invitada de lujo, María Eugenia Alonso, una actriz que ha cautivado al público tanto en el cine como en la televisión y en el teatro. Y acá estamos con la invitada, una invitada de lujo, una actriz multifacética, porque ha hecho de todo lo que le pidas, ella te lo hace. Empezó con lo que es el teatro independiente, también hizo cine, ha estado en la televisión y también me enteré por ahí que hizo podcast. Así que La estudiaste mucho, Eli. sí, viste, la estudié, ¿eh? No, Hiciste cualquiera, las tareas. no la iba a estudiar. Eh, Y sí, así es. Así que bueno, hoy nos acompaña Eugenia Alonso, bienvenida. Bienvenida, Eugenia. Hola, gracias por la invitación, Eliana, gracias Guillermo. No, por favor, un placer, un placer. Eugenia, yo quiero ir a la base, ¿no? Vamos al inicio, a los inicios. ¿Qué fue primero? Porque sabemos que sos bioquímica, Viste, te estuvimos Sí. aparte de actriz. stalkeando. Ah, no, Te no, muy bien googleamos. la producción. Sí, 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 sí. Un laburo tremendo, sí, de días. ¿Qué fue primero? ¿Quién te encontró primero? ¿La bioquímica o la Hola. actriz? ¿Con qué? Y no, yo, para ser sincera, en realidad a mí me gustó siempre el cine, me gustó Ujú, como espectadora, ¿no? Y me gustaba mucho el mundo de la literatura, ujú, o sea que era un mundo al que accedía, al teatro no tanto, porque como de chica vivía en un barrio medio alejado del centro y no era muy habitual, ni mi familia era muy consumidora de teatro, pero sí cine y ficciones en general. claro, en una época Pero era medio tabú hacer teatro, ¿no? no, 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 hacer teatro, sí, posiblemente para mi viejo no era la mejor opción, pero Claro. digamos, tomé, digamos, después de la secundaria, tomé como carrera la bioquímica, sobre todo porque había tenido una profesora en la secundaria de química que me había estimulado muchísimo. Ujú, Y también mi personalidad, yo pienso que a veces está relacionada a la forma de ser muy tímida, muy introvertida. Entonces, el mundo de la química y claro. me resultó bastante fascinante y digo, y empecé una carrera universitaria eh, trabajando a medio tiempo, pero haciendo la UBA y para mí fue como una forma de salir al mundo, ¿no? De poder conquistar cierta independencia por fuera de lo que era la familia o de ciertas costumbres más familiares que era, bueno, que era más, mis compañeras de secundario se recibían de perito mercantil o estudiaban para contadora o estaban de novia y se casaban, digo, era una época media así, yo también Claro, sí, muy, muy, estudié, muy claro. esquemática. Sí, y también, bueno, yo empecé la secundaria en la época del proceso, con lo cual no había mucha libertad de acción por parte de los adolescentes, o sea, las cosas eran bastante restringidas, no había tanto recital, no había Claro, tanto, digamos. Yo tengo la sensación de que cada cosa había que laburar hacer la una, banda. una irrupción muy fuerte, claro, ir a un recital, ir a ver alguna banda o ir a hacer algo. Pero bueno, mientras estaba estudiando en la facultad, a veces en los tiempos Claro. muertos entre materia y materia, o si me quedaba, y empecé como a recibir alguna información de teatro, entonces a veces me iba a ver alguna sala de teatro en San Telmo, alguna obra gratis o que era a la gorra. Y ahí Empezaste como así me empezó. mirando. No sabías Siempre, todavía que querías sí, ser no, actriz. no. Es más, había un grupo de teatro en la Facultad de Farmacia y Bioquímica que debía ser, ni lo quise intentar porque ni imaginaba cómo podía ser el mundo Pero bueno, no, yo ni me metí ahí, Mm, sobre todo también porque eso, trabajaba y estudiaba y me quedaba el tiempo bastante ajustado. Pero bueno, empecé como a incursionar un poco como espectadora de teatro y me fue gustando. Y la verdad que tuve que terminar la facultad, tuvo que pasar algunas cuestiones familiares fuertes como para
empezar a tomar clases de teatro, como que realmente sentía algo de lo emocional trabado o cosas que uno va buscando. Primero me dedicaba a la fotografía también, como que había incursionado en algo que me Claro. cambiara un poquito el rollo este de la bioquímica. Pero trabajé un montón en Claro, salud. porque vos contabas que eras tímida, ¿no? Muy. Exacto, eso le voy a preguntar. Que fue una salida, ¿no? Como el teatro te impulsó también a salir de esa timidez. Sí, y fue, la verdad que bastante. No es planeado, no era que era planeado. A mí me gustaba, o a lo mejor en la escuela sí me llamaban para actuar en los actos escolares, pero el momento de ensayar yo disfrutaba mucho, pero el momento de actuar o de tener que hacer la locución, si era presentar me daba mucha vergüenza. ¿Y Entonces, cómo superaste eso, Eugenia? Porque viste, generalmente los actores empiezan, son caraduras, viste, de chicos, son sí, desinhibidos, no, son los que más molestan en la escuela. sí o no, por eso O no, empecé. también, sí, Claro, pero sí, a mí me gusta como romper todas esas claro. cosas medias esquemáticas que uno piensa que es así, porque ni yo lo pensaba, ni nadie hubiera pensado que, bueno, esta está para bailar o para actuar o para cantar. No tenía ningún tipo de señal de que eso sucediera, pero sí se ve que estaba en mí y que estaba medio como retraída. Estaba dormido, Claro, estaba Sí, dormido. porque me doy esa cuenta, qué sé yo, faceta. me gustaba hacer las cosas, pero pues, actuaba a solas, jugando, o cantaba, o bailaba, pero siempre era como muy restringido, no es que iba a una academia de baile, no tenía ¿Y ese... cuándo fue el momento que dijiste, no sé, estoy disfrutando haciendo teatro, es, No, no y sé, empecé en a una hacer, obra, en una... no, empecé a hacer, o sea, entré como muy de lleno también a estudiar teatro, primero con algunos cursitos o algo así, pero sin demasiada continuidad, pero con Ricardo Bartiz, fue con la persona con Ah, la que sí, entré, así como que si hubiera entrado en primera, ¿no? En primera división, como que claro. Ahí, de me una. estimuló una amiga y me dijo, vamos acá, bueno, vamos, o sea, sin pensarla mucho, y empecé a entrenar y creo que sí le debo a él que se me haya abierto la cabeza en un montón de cosas, de romper estructuras y empezar a entender un poco la poética escénica, o él tenía también una opinión muy política sobre el hacer, y como eso, como también empezar a conocer gente de otro palo, Y una porque cosa te va empezás llevando a la otra también, ¿o no? claro, entonces conocí gente que hoy es muy amiga mía, entrenamos, empezamos a gestionar pequeños proyectos de teatro independiente. eh, Fue muy estimulante. Digamos, paralelamente yo trabajaba como bioquímica, pero también me empezó a pasar que me llamaban para hacer algunas cosas de audiovisual o de cine, y de a poco toda la parte artística empezó a tener una conformación mucho más fuerte, y si bien me costó dejar la profesión porque es algo Claro, eso te iba seguro a y algo preguntar. estable y para lo que había estudiado, pero en algún momento sentí que sí había que darle lugar a la actuación porque si no todo junto no iba a suceder, y aparte es muy distinto trabajar en un hospital con una cierta rutina a tener disponibilidad para hacer Claro, para son una polos obra o opuestos. para una obra o para películas y eso. Claro, ¿y extrañas algo de la bioquímica No, para nada. No, trabajé no? muchísimo, trabajé muchísimo. Se superpusieron en algún momento algunas, o sea, hacía teatro y o hacía cine y hacía todavía algo de bioquímica, pero no extraño. Agradezco eso, porque también yo creo que a veces los procesos son muy locos. Sí. eh, no todos los caminos son muy lineales ni muy evidentes, pero hay señales que se van dando porque, digo, si yo no hubiera tenido a lo mejor esa fuerza de voluntad para estudiar una carrera tan difícil y ponerme al hombro como eso, también a lo mejor mi timidez no hubiera terminado, no hubiera eclosionado una personalidad un poco más fuerte, más decidida o más clara de lo que me gustaba hacer. Tal Así cual. que no es que extraño pero tampoco, es un proceso necesario Que lo para mí. disfrutaste también en su momento, porque es así, las cosas a veces terminan, Sí, pero me dio herramientas para estar segura de mí misma, o herramientas económicas, o herramientas,
Sí. Emocionales pocas, pero creo que era lo que me faltaba. Por eso necesitaba hacer también algo relacionado al arte, ¿no? Que donde estaban las emociones más, el juego, el desparpajo y todo eso. Y bueno, se ve que, por eso digo que a veces el más quilombero del colegio no significa que va a ser un stand-upero, No, ponele. pero por ahí. No, 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 no sé si ocurrir. Pero bueno, sí, algunas personas se las ve venir y otras no, tal vez. Ah, yo soy docente, trabajo también en escuelas, digamos, estoy constantemente con los alumnos, los adolescentes, y bueno, es verdad, hay chicos que son los del fondo, que son más, viste, que por ahí son más quilomberos, por así decirlo, y después tenés los tímidos, pero después cuando hablas con ellos, es como que, nada, tienen unas ideas increíbles. Mira, yo con la Fundación DAC, que es de Directores Argentinos de Cine, tenían o tienen, siguen teniendo un proyecto en donde llevaban a películas a escuelas secundarias. Un Ujú. proyecto que no sé si continúa o no. En un momento eran escuelas de todo el país, después se circunscribió más a la provincia de Buenos Aires por un tema de costos y demás. Entonces, armaban como una sala de cine en la escuela, a pedido de la escuela, ¿no? Lo oscurecían, llevaban una gran pantalla, equipos de demás, entonces llevaban a alguien de la película para charlar. Y yo fui con el hombre de al lado muchas Ajá. veces, escuelas secundarias y algunas con orientación audiovisual, otras no. Claro. Eh, y es tan interesante porque después de la proyección existía un momento de charla con los pibes y entonces a mí me encantaba trabajar, me gustaba ir a esas charlas porque ahí veías tan los tímidos que le dicen al otro al oído, que es el que pregunta porque le da vergüenza, Claro. pero Sí. después iba desarmando algo de eso y muchos de ellos me preguntaban qué había que hacer para actuar o qué. Entonces yo digo, si yo tengo que decirte mi experiencia, no sabés, pero siempre hay que hacer todas las, o sea, no quiere decir que porque te presentes a un casting vas a estar en la televisión, ese no es, a lo mejor Claro. es tu No. objetivo, pero es como si te gusta bailar toma clases o anda a bailar o metete, si te gusta dibujar, todo eso son formaciones muy interesantes para el artista, para hagas teatro, pero todas las disciplinas relacionadas hacen una persona que puede hacer el día de mañana una película, una obra de teatro, un cuadro. Entonces, y ahí te das cuenta que casi todos tenemos y Sí. todas tenemos Mm. una particularidad artística que queremos desarrollar. Tal Entonces, cual. y que Sí, no es es que cierto. haces eso solo, digo, ustedes hacen radio. Entonces decís, a mí me encanta la radio, pero ni estudié ni nada, pero me parece fascinante. Entonces lees, investigas, no sé, tenés como todas esos talentos que cada uno tiene, los tenés que explorar. Y el Tal cual. momento de Claro, es como un explorarlo, músculo, Eugenia, ¿no? Es como un músculo. Si lo claro, y ejercitas, si no se te quedas. desarrolla, si no, queda ahí. No, o tenés esa cosa de que no, lo que hay que hacer para llegar a tal cosa. Lo que hay que hacer para llegar a tal cosa es Claro, entrenarte vos, trabajar, conocerte claro. vos, ese yo. Hasta ir a jugar un partido de fútbol te va a dar herramientas para entender si eso sí, no, a lo mejor querés bailar, a lo mejor querés colgarte, no sé, como miles de cosas. Entonces, que cada cosa es muy estimulante y muy disparadora de otras. Y Tal nunca cual. sabes. Sí, 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 porque una cosa va llevando a la otra y vos no sabés en dónde. Porque, por ejemplo, vos estudiaste para hacer bioquímica y nunca te imaginaste que ibas a llegar a estar quizás en el cine o en la televisión o en las obras que estás haciendo o has hecho. No, es Eh, que no lo había pensado, ni se me claro, ocurría, ni estaba dentro de las posibilidades. Yo quería ser profesora y todo, o sea, si me decís, salía de la secundaria y yo lo que quería era meterme dentro de algo que no me viera nadie, o sea, estar detrás de un microscopio o estar frente a un aula con chicos, pero no sé claro, si sola, pensaba trabajando mucho. sola, va, o Sí, no sí, con sí, contacto, sí. digamos, con la gente. Pero, Claro, hasta me había salido, me había hecho un test psicotécnico, bueno, y me había salido como si fuera la versión femenina de guardaparques, me dice conservadora de recursos naturales. Y me acuerdo que me dijo la psicóloga, pero es un mundo muy masculino, como diciendo, no te ah, veo yendo a caballo por los parques nacionales. Se ve que yo quería como eso, le digo claro, como, no me miren, solitaria, no me vean. digamos. Bien, bueno, Claro, bueno, pero pudiste romper con todo eso. Eso es fundamental, Eugenia. Es fundamental. Aparte, el actor es muy observador.
¿no? Del entorno, de la naturaleza, de todo, porque de ahí sacamos Eso los es lo que un poco nutrientes, ¿viste? claro. Tal vez eso de la observación mía ya estaba, pero lo que me costaba mucho era exponerme. Y, Claro, y claro, bueno, tal vez eso, por eso que está bueno pensar que no somos iguales siempre, entonces que nos pasa algo en la vida o que alguna experiencia o que algún contacto con otra persona nos disparó algo que ni se te había ocurrido y de repente estás tomando clases de teatro, armando escenas, subiéndote a un escenario, venciendo un montón de timidez o de prejuicios o de cosas que, no claro. sé, De sí. tabúes. No, está bien, está bien. Mm. Sí, bien, y bueno, tenemos, digo, un pequeño juego, ¿sí? Te vamos a mostrar, voy a compartir pantalla, ¿sí? Para, bueno, la gente Eli es la de los que está viendo. juegos. Yo soy la de los Ay, juegos, ¿sí? bueno, A mí me es gusta. la psicóloga del grupo. Sí, Ah. no, a mí me encanta jugar con la gente, ¿sí? Que no sea tan estructurado. De hecho, cuando doy clase hago lo mismo, juego con los chicos. Bueno, también hago entrevistas en la calle, regalo cosas. Bueno, soy muy así. Y bueno, Bien, bien. preparé un pequeño juego, ¿sí? Como para mostrarte cinco, te vamos a mostrar cinco fotos, ¿sí? De distintas obras o películas, o bueno, programas de televisión en los cuales estuviste, y tenés que contarnos algo, a ver si te acordás algo, dónde fue, o alguna anécdota, o algo que quieras contar, ¿sí? Pasando la sirena, me viniendo a buscar. Vamos a ver cuánto te recordás. No, pero son algunas películas o obras, digamos, que son claves, ¿sí? No pusimos todas las que hay porque era un montón. No, Un y montón mirá de... si yo Claro, digo, alguna uy, anécdota en de esa cada no una. estuve. Empezó así. Claro, no, Esa, Se equivocaron, no. chicos. En esa no estoy yo. puede Bueno, a ver, pasar, vamos viendo, vamos todo viendo. puede pasar. ¿Qué? Bueno, a ver, acá, este momento, ¿te acordás? Sí. Este fue muy Ese reciente. momento fue en el Festival de Mar del Plata de hace 2 años, la entrega de unos premios que Bien. entregaban como la parte no oficial, y yo estaba por La Mujer Hormiga, una película que hice junto a Julieta Ballina, que falleció y no pudo ni siquiera verla. eh, y ahí me entregaban el premio a Mejor Actriz, la Fundación Sagay. ¿Cómo, Ahí estoy cómo con Claro. fue esa, Echarri, con... Sí. cómo fue, ¿no? De recibir el premio a la mejor actriz. Y fue fuerte porque era una película que habíamos filmado en Santa Fe 2 años atrás, una película muy hermosa de Adrián Suárez y Betania Capato. En el equipo estaba Iván Fun, que había sido también una de las personas que me había convocado. Y durante muchos años estaba, o sea, no podían concretar la película por diferentes motivos. Luego vino la pandemia, finalmente la pudimos hacer con Juli Ballina y lamentablemente ella murió al año siguiente de filmar la peli, o sea que no pudo ver la película Sí. terminada. Entonces la película se estrenó ahí en el Festival de Mar del Plata, y fue muy fuerte porque realmente éramos dos hermanas, éramos las dos protagonistas, coprotagonizábamos la película, entonces fue muy fuerte. Primero la vi igual en una función privada, pero fue muy fuerte eso, compartir con una compañera que ya no estaba, había muerto Claro. muy joven, y entonces ahí en el Festival de Mar del Plata, me acuerdo que era una mañana, no sé, se había estrenado la película a la noche, y yo a la mañana me levanté, me puse pero porque pensé, no me di cuenta que eran premios, y de repente me nombran mejor actriz de las No te lo películas que se habían esperabas. presentado en competencia. Nada, era como, uy, me llamaron, bueno, fue muy... Estás allá arriba, no hay nadie más alto que vos. Emocionante, sí, pero fue emocionante por el premio, fue Mm, conmovedor también por lo que significaba haber trabajado con alguien que no estaba en ese momento, así que se lo dediqué y considero que el premio era para las dos. Fue muy lindo, la verdad que, y además siempre disfruté mucho del Festival de Mar del Plata yendo como público, ¿no? A ver películas, y esta era la segunda Te tocó oportunidad que ahí. estaba. Y fue muy emocionante, la verdad que recibir un premio fue muy lindo. Obvio, obvio. Y más para la mejor actriz. Sí, La verdad que, bueno, felicitaciones. Felicitaciones gracias. por el felicitaciones, siempre es un premio. mimo. Sí. Bueno, a ver, Uy, esa imagen. decime Esta que es sos vos.
Es una película de Daniel Rosenfeld, Cornelia frente al espejo, con Eugenia Capizzano, que hicimos, no me acuerdo qué año, pero 2000 poco, Sí, no, 2012, 2012, ok. ah, más o Em, menos. y es sobre un cuento de Silvino Campo. Y lo Ujú. loco era Ujú. que yo venía leyendo mucho Silvino Campo, estábamos con Gaby Ferrero, que era compañera mía, amiga, que hacíamos trabajos en teatro independiente, queriendo hacer algo de algún cuento. Entonces leíamos mucho Silvino Campo y de repente me llama Dani Rosenfeld para decirme que quería filmar este cuento porque Eugenia Gapizzano había sido también la promotora, porque había coescrito con él el guión y que querían hacer esta película, este cuento en audiovisual, siempre Silvino Campo era una persona muy mística y muy Sí. relacionada a lo esotérico, y parecía como si algo del destino había sucedido. Claro, Así que como él no que podía llama creer que yo mucho. había estado justo leyendo muchos cuentos y uno de ellos era Cornelia frente al espejo, que me había fascinado por lo loco que era. Así que fue un proceso súper lindo también y muy gratificante, muy, muy hermoso. Ahí estábamos filmando encima en una casa muy antigua, que es donde fue la locación, que era de la familia eh, bueno, no me acuerdo, pero era como la familia, los Capuletos y los Montescos, era ahora no me puedo acordar, pero era de la parte, digamos, Aristocrática. sí, aristocrática, pero no era los Ocampo, eran los otros. Bueno, Claro, no no, no. importa, pero Era y gente donde había toda importante, una gente importante. situación, claro, había toda una situación que había habido todo como un crimen pasional y qué sé yo. Bueno, Ah, terminaba en esa locación que era una casa de estilo francés divina en la localidad, no me acuerdo si de Bernal o, bueno, era en el sur, me- muy linda. Y nada, fue todo muy mágico, digo, el lugar, la y convocatoria. aparte porque vos ya tenías la historia, ¿no? Ya reciente, porque si estabas leyendo, ¿no? El cuento y demás, es como que lo llamaste. Yo creo mucho Sí, también sí, por eso digo que son cosas que una no quiere en las brujas, pero que las hay, lo dicen. Bueno, que Claro. hay ciertas cosas que una va pensando que va, y entonces va parece que trayendo, va sí, sí, trayendo, parece que ¿no? hay algo Mm, energético que tal cual. se arma. Sí, 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 sí. Así que increíble. Bien, ¿y acá? Ah, está muy reciente. Uh, Acá es la última obra de teatro que terminamos ahora a finales de febrero en Córdoba, pero estuvimos todo el año pasado en teatro del Paseo de la Plaza con una obra de y con Julio Chávez y dirección de Julio Chávez. Y la verdad que fue una experiencia muy, muy interesante, muy importante también para mí. Primero que me convocara Julio, con el que había hecho algo de audiovisual, pero mínimo, y no, no, ah, no ya habías nos trabajado con él. pero no, pero como si te dijera un bolo en Claro, Epitafio, hace claro. 1000 años. Nada. Pero para mí digamos, fue una convocatoria por parte de él muy, muy generosa y muy genuina, y aprender mucho con alguien tan, tan importante y tan destacado como actor y director, maestro de actores. Fue un proceso hermoso, lo sagrado. Claro, Hermoso. porque uno aprende de todos. Yo creo que uno va aprendiendo de todos los actores o Es un de todas las montón, personas. porque, De todas las Se claro, van personas. porque nutriendo, se van eh, nutriendo. estás ensayando con él y estás ensayando una escena en donde él está como director, y hay muchas cosas de las que, o sea, cada director o cada proceso de ensayo es tan distinto. Primero porque todo el tiempo estás cambiando, salvo que fuera una compañía que ya no existen tanto, pero esas compañías con siempre la misma gente, pero digo, ya la profesión te regala que siempre estás en un proyecto con gente diferente, con lo cual tenés Claro, que armar algún tipo de vínculo. Bueno, Eh, claro. para mí el trabajo en equipo es de lo más lindo que hay, y eso, que conocer gente siempre distinta, las relaciones que se establecen son muy particulares, y quien te dirige tiene su estilo, su impronta, su estética, su que también tenés que sensibilidad. adaptarte, ¿no? Ir Claro, el adaptando. actor tiene que adaptarse al director Te siempre. adaptás y también intercambiás, porque Ujú. lo que tengo que agradecer y decir que yo me sentí escuchada, y parte
de los ensayos y de las propuestas, o sea, hubo intercambio, no es que solamente haces lo que el director te pide. Y Claro. la obra era de él y de Camila Mansilla, con lo cual, por supuesto que la obra, el texto tenía su peso y sobre todo eso, que quien te dirige es el autor o quien también codirige la autora. Pero eso de ser escuchada, de poder preguntar o de poder plantear cosas, fue un proceso muy, muy interesante y muy satisfactoria la obra también. Claro. Bueno, yo Qué te quiero bueno, preguntar Eugenia. algo también de esta, pero bueno, vos contame alguna anécdota o algo que quieras sobre esta obra, con estos también dos grosos que tenemos acá. Ay, bueno, esa fue una obra que sirvió para reinaugurar el Teatro Alvear en la calle Corrientes, que estuvo cerrado como 10 años y que Ajá. decidieron abrirlo hace 2 años, reabrirlo, y habían convocado a un autor francés para hacer su obra, Edmond, sobre el autor de Cyrano de Bergerac. Estaba buena la propuesta porque en el Alvear se hacía Edmond, por Edmond Rostand, y después en el San Martín se hizo Cyrano. Ajá. Y bueno, primero que el elenco era una fiesta, porque Felipe Colombo y Miguel Ángel, o sea, son como muy Muy gracioso. graciosos, Sí. copados, buenos compañeros. Bueno, éramos un montón, me voy a olvidar todos los nombres: Vanessa González, Janina Gruden, Gaby Ferrero, los Pipis, que es un dúo Ah, muy divinos. bastante, sí. Bueno, nada, habían Weinstein, bueno, me voy a olvidar. Pero éramos un montón. Y primero vino la asistente de Mijalik, que era el director, una actriz de la compañía de él allá en Francia, para montar esta obra que hacía como no sé cuántos años que se viene haciendo en Francia, que tuvo un montón de premios y qué sé yo. Ajá. Y cuestión que ella no sabía hablar castellano, y nos tenía que dirigir la parte más Mm, qué difícil. técnica, digamos, como los movimientos. Había que, o sea, era una obra que se hizo mucho en Francia, que se hizo en muchos países, entonces había que Mm. montarla acá tal cual. Pero Capaz que le había entendías cualquier cosa y hacías Había cualquier... que adaptarla. No, era reproducirla, o sea, prácticamente hicimos lo mismo, o sea, había las mismas Claro. entradas, pero la particularidad de esta obra era que los actores éramos los que movíamos la escenografía no, sobre todo lo que es utilería o pequeño, o sea, las mesas, las sillas, se transformaba el escenario en medio de la puesta a partir Claro. de lo que los actores movíamos, Qué todos, jugado ¿eh? eso también, ¿eh? Qué Pero jugado. fue así como un ejercicio muy, muy físico, era un vodevil, era muy divertido, y yo me tocó hacer un personaje de una actriz caprichosa que tenía que hacer el papel de una jovencita, que era como una compañía de teatro que tenía que hacer la obra para poder salvar las deudas, y también el actor principal de la compañía, que era Miguel Ángel Rodríguez, que el personaje que hacía él, tenía que pagar el alquiler de esa sala. Entonces, bueno, toda esa compañía hacía esa obra para salvar también al autor que necesitaba cobrar. Bueno, era Para un bien de todo- poder. Era muy divertida hacerla, muy gracioso, pero sobre todo el elenco que conformamos y el disparate que fue. Primero, ensayar con una actriz muy buena, pero hablaba La francés, barrera del algo de idioma, ¿no? inglés. Entonces, Claro. Miguel Ángel le enseñaba palabras, palabrotas y esas cosas. No, era como un chico, se divertía haciéndole repetir: acá se dice boludo, bueno, era todo eso. Claro, ella Eh, repetía. ¿Y ella y, y lo les que hablaba en inglés? sucedió fue, ¿eh? ¿Ella les hablaba en inglés a ustedes? Y ¿O trataba de un poco entre porque inglés, castellano no sabía nada. Y aprendió lo poco que aprendió, lo aprendió con nosotros. Como se atrasó mucho la apertura del Alvear, que estaban arreglándolo para la apertura, se atrasó. Entonces, el director francés no venía a hacer la puesta final porque no estaba el teatro. Nosotros estábamos ensayando en salas del complejo teatral San Martín. Entonces, formaba parte como hasta de la misma obra, esta de un elenco tratando de hacer algo, pero no está el teatro, porque toda la obra trata de eso, que les censuran el teatro, entonces tienen que hacerlo en otro lado. Bueno, se reproducía un poco en la vida real vida lo que real, claro, pasaba en la sí, obra sí, y sí. los enredos que existían. Entonces después vino el director francés, le hicimos ahí en el Alvear, y mi personaje tenía que en un momento de la puesta de Cyrano, era una actriz muy caprichosa,
y habían advertido siempre que en la parte del escenario había una trampa, que Ujú. había que tener cuidado con la trampa. Y ella, en un arrebato de locura, cae adentro, o Anda. sea, se cae por una trampa. Y la trampa, cuando vamos al alvear a ensayar, no estaba armada. Ay, tienen que adaptar ahí. Yo le ¿Qué decía, hace con esa escena? ¿cómo hago? Y me dice, no, te vamos a poner un colchón. Yo no me voy a tirar. Pero bueno, así que todo lo que sucedía en la obra sucedía un poco En la vida real también. en los ensayos para esta apuesta, que finalmente se resolvió bien y todo, pero el director francés, y eso quería rescatar, él decía, qué valientes, o qué, dijo algo valientes, de qué coraje que teníamos como actores, que a pesar de que no estuvieran las cosas terminadas, porque en Francia eso no existe, que No, no, claro, vayamos a así. hacer una obra y no Claro, está el vestuario y no está la casi la escenografía, improvisación. el Ah, teatro no está todavía habilitado. Entonces decía que más allá de que digo, es el teatro oficial y tiene su prestigio y todos estábamos con sueldo, con contrato, pero algo de que lo dábamos todo, a pesar de que no estuvieran las cosas, no es que empezamos con caprichos, que si esto no... Entonces él estaba muy fascinado también con la dinámica. Yo creo que tenemos algo de eso los argentinos, que siempre Claro, a último momento en somos los no se así. genes. sabe si va a estar todo, si va a faltar. Así que habla un poco Tal cual. de la entrega, que no Lo que debería ser. falta lo atamos con alambre, ¿viste? Siempre Sí, que no debería este, ser siempre así, pero improvisan. hay algo de la euforia, del entusiasmo Pero que se nos resuelve, o destaca. sea, Sí. somos así, como que no está, bueno, le buscamos la vuelta, le buscamos la vuelta para que salga todo Sí. bien y demás. Bien, vamos con una última, a ver si esta. Si hablo mucho, me lo No, dicen, porque yo, no, yo Ah, no te pero preocupes. encantado. Yo por vos, por ahí, no sé, mirá qué linda foto, esa ni tenés que la hacer la tenía. comida, no sé, por ahí tienes que. Ay, pásenme las fotos después, me encanta que Bueno, tengan fotos. yo te voy a Te Esa, pasar. pasamos, te pasamos. Esos señores papis que Ujú. hice en Telefe hace un montón también, con Luciano Cáceres, que también fue muy linda la experiencia. Yo no, ya había hecho cosas en televisión, pero medias, muy escenas cortas o pocas participaciones, y ahí me dieron un personaje que estaba muy bueno, que era la suegra de él, la suegra de Berenjena, y después me reconocían en la calle, fue muy La suegra gracioso de eso Berenjena. porque fue como lo más popular en la Yo tele. lo miraba, señores papis. ¿Así? Yo Sí, sí. también, yo también. Sí. Empezó como una comedia muy interesante porque eran los padres que iban a buscar a los chicos al jardín Ah, y después se hizo un policial como todas las novelas que no saben para, a lo mejor siempre la vale por. audiencia no acompaña o no sé qué y al final, pero en principio era una comedia muy divertida para hacer y la verdad que Tal cual. fue una re linda experiencia. ¿Y cómo, Tendría que volver la cómo fue, no? ficción. Trabajar en tele, porque acostumbrada vos a lo que es las obras de teatro, el tema de cine y después televisión, yo creo que las tres cosas son diferentes, ¿o no? Sí, lo que tiene la tele es medio como, o sea, es muy intenso porque vos tenés muchas escenas que grabar en el día, no Ah, son todas, no tienen por qué ser correlativas, a lo mejor una es de un capítulo, otra es de otro, eso me pasó en otras ficciones, que a lo mejor vas a empezar por un capítulo y como vos no te dieron los primeros capítulos, no sabés ni qué. Claro, llega un momento que te perdés. Claro, Sí, o tenés que andar diciendo, che, ¿esto de dónde viene? Porque, claro. no, viste, también. Pero tiene una dinámica como muy de entrenamiento, viste, tenés que tener mucha memoria, terminás, y si te modificaron la escena, dice, no, porque al final esto lo vamos a corregir, tenés que estar muy disponible a los cambios o a esta intensidad de trabajo, que a lo mejor ah. ese día tenés que grabar un montón de escenas de Sí, sí, llega un momento diferentes que te cansa. días. A Claro, en mí teatro, viste, tenés tiempo para prepararlo, es otra no, cosa, es bueno, el otra teatro métrica. es un proceso artesanal muy Claro, distinto. claro. El cine tiene algo mucho más contenido y la tele es un quilombo. A veces Sí, hay mucha gente, hay mucho literalmente. movimiento, vamos a hacer esta, ahora pasamos a este decorado. No Sí. sé, digo, hay tres, en ese momento, no sé cómo era, pero digo, había tres cámaras, yo también aprendí un poco, no tenía ni idea, Sí, me ¿cuál dediqué la te cámara acá, que no me tapes ¿Cómo acá, parar? bueno, ¿Qué? Claro, exacto. pero digo, es lindo la profesión porque te da no te aburrís nunca, estás cambiando todo el tiempo y estás aprendiendo un montón. y de las tres,
¿Con cuál te gusta más? ¿Cine, teatro o televisión? Es que a mí me gusta mucho el cine porque me gusta ver mucho cine. Yo, digamos, para mí es un lenguaje al cual estoy más acostumbrada a ver desde chica también. Ujú. eh, pero es verdad que perdés ahí la participación porque vos no estás ni en la edición, ni en el guión. En la tele lo que tiene es que podés proponer más, Ajá. es más inmediato, tiene más alcance, o por lo menos tenía ya, digamos que la tele se convirtió en otra cosa, ¿no? No es la tele con la que yo crecí o que Ah, hasta hace unos años tenía tanta ficción. Estaba la tele de las famosas novelas, que, Y ¿viste? Esas ahora novelas es como muy, largas. muy distinto y si armás algo, o sea, ahora están las plataformas, pero tampoco se se me toma- filma. Que a mí me parece también esta cosa que se escribían los primeros capítulos y después se veía cómo iba evolucionando, no, no iba a favor de la novela, porque sufría a veces algunos materiales que no le daba tiempo, porque la gente a lo mejor en ese horario no veía, entonces ya empezaban a cambiar el horario, o cambiaban las líneas de acción de la novela, y vos decís, bueno, es una lástima. Ahora yo veo que las producciones de plataforma ya son guiones que están escritos de antemano, o sea, tiene más ah, forma de Sí. cine, digamos, o sea, está más emparentado con eso. Y el teatro lo que tiene es que es algo que está es como un partido, como decir, vamos a jugar al fútbol, no sé, estás todo el tiempo, por más que estés con la misma gente y que sepas que tenés que hacer eso, es sí. vivo, hay errores, está el factor humano, está el público que es distinto. No, digo, errores no, hay cosas que cambian, no estás vos Bueno, todos los días igual, no sucede siempre lo mismo, aunque hagas la misma obra y no te equivoques nada, pero es una cosa que es muy la dinámica evitar. Claro, cada función es un estreno. Depende del público Sí, también, sí, ¿no? y es mucho laburo porque hay que llevar público también, claro, que no claro, dependa de vos todo, pero sí. no está, es algo que está así como más en el orden de lo humano, ¿no? Más relacionado Claro. a lo inmediato, a estar con gente, a atraer gente, a ver cómo estás vos. Y es verdad Eh, que cuando, por ejemplo, ves Eugenia, la, sí, ves la sala llena, es como que te motiva más, ¿no? A que si ves por ahí Y bueno, poca sí. gente No sé o... si ves la sala llena, pero si ves poca gente, sí, tenés que remarla Sí, sí, intensamente. sí. Pero sí, a mí me gusta, o sea, yo he hecho más teatro y cine que tele. La tele tiene algo de eso, que cuando se arma, cuando tenés como eso, una continuidad en el personaje, es divertido también, es claro. interesante. Claro, tal cual. Eugenia, y entre el drama y la comedia, ¿con qué Y a mí me gusta la te comedia, identificarías pero no más? siempre me llama para comedia. ¿Te gusta la comedia? A mí me encanta la comedia, me gustaría hacer siempre comedia, me divierte, siento que soy rápida para eso, para responder a esas cosas, que tengo algo de triste, como la sufrida graciosa, que tengo esa, o Claro, esa ese perfil, jodida, Comedia puede de ser la drama jodida también graciosa, pero claro. sí, 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 sí. Así sí, que te sentís me más va cómoda más en la esos comedia. materiales. ¿Y Bien. tenés algún referente, algún actor o actriz referente? O no? Lo ¿Cómo? ha tenido de chica seguramente un actor, actriz referente. Estoy No, bueno, seguro de esas. Meryl Streep siempre me Oh, pareció la actriz que, porque digo, hace comedia, hace drama, o sea, siempre fue distinta, ella es muy particular, muy personal. Sí, lo que pasa que por eso digo que también mi referente tiene que ver mucho con el cine americano, porque a lo mejor es lo que más vi, Claro. pero qué sé yo, sí, sí, o bueno, Al Pacino, me encantaba, todo lo que claro. hacía. O sea, hay muchos actores, o sea, la verdad que hay muchos, sí, y ahora a lo mejor no me viene a la cabeza, pero digo, siempre hay actores que decís, mirá lo que hizo, mirá qué bueno, Sí, lo que Sí, pone. no, yo escuché hace poco, a mí me gusta mucho Marlon Brando, por ejemplo. Me parece que fue un grande. Y el tipo no se estudiaba los textos. Estaba en una escena agarrando un vaso y tenía de este lado, el lado que le daba el vaso a él, la letra de lo que tenía que decir. Nunca no, se aprendía los textos. Era un no, tipo que Sí, porque no le gustaba estudiar.
claro. pero era No, un... bueno, pero por eso digo, hay actores que ya proponen desde su gestualidad o a lo mejor se les ocurrió algo, un gesto, un algo. eh, sí, bueno, ahora no me viene a la cabeza, pero No, pero esto sí, de sí, estar sí. viendo a alguien y decís, mira lo que haces, mira qué bueno lo que hizo. Claro, sí, decís, te quedás, pero no puedo hacer Semejante semejante escena. y Eugenia, y actualmente, bueno, terminaste de hacer lo sagrado con Con Julio. Julio, con el elenco, ¿y qué tenés pensado? ¿Descansar un poquito ahora? ¿Tenés otra obra en mente? Me gustaría, me gustaría no descansar tanto, no. Venía así como unas rutinas de trabajo. También el año pasado hice un unipersonal sobre la primera maga argentina en el Teatro Independiente, que era mi idea seguirla, pero bueno, hubo como unos cambios. No sé si se la voy a retomar o no, pero digo, por ahora también hay épocas que está bueno parar, seguir Claro, entrenando. Ahora estoy entrenando con Elena Tritec, que hacía mucho que no entrenaba actoralmente, con textos y demás. Y eso me da mucha intriga y también eso, como tomar un lugar en donde uno puede seguir formando y aprendiendo y nutriéndose de otra gente. Me dan ganas eso, como de conocer más gente, de estar atenta a otra cosa. Es una época difícil en lo laboral, por muchas cosas, por todo lo que sabemos, el cine, el desmantelamiento en general, bastantes cosas de la cultura, pero bueno, seguramente son épocas a las que habrá que resistir con más arte, entonces bueno, espero eso, nada, seguir que se me aprendiendo. ocurra algo más para hacer. Por ahora estoy tranquila, recién terminé y ¿Cuánto es lo nada. máximo que estuviste claro. ¿Y sin... tenés un proyecto? Sí, nos Perdón. peleamos para hablar. No, perdón, pasa que... No, yo justo le iba a decir cuánto fue lo máximo que estuviste sin hacer así nada, como, bueno, me voy a dedicar tiempo para mí, nada más. O sea, No, para... bueno, mucho no. Lo que pasa es que una está deseosa de que salga un laburo, porque es como, primero estás con mucha cosa, ensayo, las puestas, y cuando se termina, Lo nada. extrañé. Entonces es como un freno de mano muy potente. Entonces decís, bueno, y Claro. ahora que te tomás un tiempo, retomás las cosas de tu vida, o de la familia, o de la casa, o Claro, entrenar, o lo que sea, pero después querés que haya acción. claro. Ahora no recuerdo, pero sí hubo épocas, y yo creo que la época más difícil para mí fue la época de la pandemia, en donde se detuvo todo. Yo estaba haciendo Hamlet en el San Martín la segunda temporada y se detuvo así tipo, mañana no vengan, ya no volvemos más. Claro, Pues era muy se difícil frenó el hacer mundo. algo de actuación Mm, por Zoom. De Ah, hecho, terminamos mm. haciendo cositas por Zoom para sobrevivir, pero fue muy bien, triste, porque aparte esto que pasaba, que no éramos esenciales, pero la gente consumía audiovisual, pero nada, no se podía filmar. Después, cuando se retomó. Las salas tenían que estar, viste, la mitad de la sala completa, Claro, pero una por ejemplo, yo persona. tenía para hacer Santa Evita esta película, entonces esta película que era de cine independiente se dejó para más adelante. Santa Evita, que era una producción enorme, había que hacer el testeo, que si te daba positivo, entonces a lo Claro. mejor tenían que seguir, entonces llamaban a otra actriz. ¿Viste? Me decís, claro, era un lío. era un Sí, no, un bollo quilombo, y fue quilombo, sí. difícil, fue muy difícil. Yo creo que fue la época más difícil esa. Y no Claro. solo porque había Che, menos, Euge, sino porque todo era empastado, sí. Sí. yo una pregunta personal que tengo para hacerte, que me surgió ahora. ¿Tenés un personaje o una obra que decís, me encantaría algún día hacerla, todavía no llegó el momento o no llegó la propuesta, pero me gustaría trabajar este texto, me gustaría trabajar este personaje? ¿Tenés así un algo, un Pendiente ahí. objetivo que decís, un pendiente? Pendiente va a estar, va a haber siempre, pero no es que tengo algo, o sea, sí, esto de la comedia, sí me gustaría hacer algo más de comedia, un personaje de mala o digo, como un personaje más power dentro de Claro, de la comedia del humor. Eso me encantaría hacer, que es algo que me gustaría hacer en teatro, por ejemplo. Porque ahí puedes explorar más lo gestual y... Claro. eh, exacto.
Sí, qué sé yo siento que sin darme cuenta, hice un montón de cosas y trabajé con mucha gente muy talentosa y que armé equipos muy lindos, que es un privilegio porque, digo, no todos podemos hacer esto y yo empecé por otro lado y me empezó a suceder de una manera bastante Claro, no inesperada. cualquiera vive de esto, no cualquiera No, es vive. dificilísimo, ¿eh? No te voy a decir que hay épocas que están mejor y otras épocas que vos decís, por Dios, me voy a ir a Claro. trabajar a otro lado. Pero tengo la sensación de que una vez que tomé esa decisión y que empezaron a suceder esas cosas, que la verdad que fue muy generoso conmigo el universo de la Ujú. actuación. Y espero que eso, así que pendiente siempre, porque yo creo que eso, que puedo hacer Pero de bueno, claro, abuela, de vieja chota, o sea, Claro, no nunca importa la dejas. edad, no importa, digo, mientras me dé Claro. el espíritu y la alegría, y siempre, claro. Sí. sí. Y así como para ir cerrando, ¿qué consejo le darías a esas personas, ¿no? que están comenzando con con la actuación o con la carrera, ¿no? Actoral? ¿O cómo se dice? O ustedes que están en esa... Un consejo, una sugerencia, sí, que están No, empezando. yo pienso, Empezando. en los que estudian actuación o no, esto que estaba diciendo al principio, que lo que te guste hacer, hacelo, porque eso te va a alimentar otra cosa. O sea, si te gusta tejer, teje, porque a lo mejor mientras tejes te pasan otras cosas en la cabeza, en el cuerpo, y suceden, conectarse con gente. Me parece que no hay que abandonar porque no hay un resultado, no hay que pensarlo como un resultado, que de esto me va a salir tal cosa. Yo creo que lo mejor o lo que yo pude experimentar es que fui aprendiendo y El sigo camino, aprendiendo, claro. digo, también yo digo, bueno, me llamo Julio Chávez, digo, qué bueno también estar en una obra con él y aprender de cómo él dirige o cómo él actúa o cómo son las líneas del texto que hay que darle importancia y por qué. Y creo que eso sigue pasando y no importa, porque lo que más me gustaría es que cuando empezamos en la escuela, lo que más se le dé bola a los pibes es a la música, al teatro, o sea, lo que tenga que ver con lo expresivo. Tal Porque cual. digo, Claro. después sí, le damos mucha importancia al académico y qué sé yo, pero vemos ahí que todo ese otro mundo en donde todos somos expresivos, físicamente, emocionalmente, no está tan Exacto. desarrollado o no está tan aprobado. No, ahora hay que hacer esto. Y, viste, Claro, sí, 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 sí. la cabeza Y aparte no. donde todos somos más iguales, que está el hijo del médico, el hijo del abogado, el hijo del Yo era muy obrero. mala en deportes, muy mala en deportes, pero Mm. no me estimula, pero a mí me encanta bailar y yo ahora, por ejemplo, voy a yoga o hago cosas físicas que en su momento, como estaba descalificada para los deportes, ni siquiera lo probaba, ¿entendés? Claro, Entonces sí, es usaba verdad. lo intelectual, la cabeza. Después, me gusta cantar, pero de chiquita era no, la que desafinaba o porque tenía vergüenza a lo mejor, viste entonces me sacaban de coro y yo decía, bueno, entonces yo no sirvo para cantar. Entonces digo, no para echarle la culpa a los maestros. Me pasó una vez que me No, era echaron un para... sistema. ¿Te echaron, Sí, Eli? sí, sí, ¿Del acá coro? en Roja. Sí, sí, era muy... Nada más lo Muy dijeron, mala, ¿no? no más, pero convocaron para un show, un concierto, o como se diga, digamos, a la mayoría, ¿no? Y a mí no. Y bueno, es como una forma sutil de decir, che, sos malísima para cantar. Pero bueno, tenían razón, soy muy mala cantando. No, A mí no, me pero yo echaron de un sé que lo colegio, que Junín. pienso, yo lo pienso es que si vos no sos la mejor para cantar, a lo mejor podés participar de otra manera en ese grupo. Yo Ah, apuesto a ah, eso, porque como cuando era chica era tan vergonzosa, necesitaba tanto que alguien me fuera a convocar que, Claro, digo, era difícil. Entonces, si alguien directamente te sacaba del mapa, vos no servías para eso. sí, sí. Y me claro. parece que nos la perdemos. Entonces digo, cualquiera, porque hay gente grande que después dice, ay, cómo me hubiera gustado, te dice, cómo me hubiera gustado estudiar teatro. Y estudia. Tal cual, Claro, sí. hacelo, A lo mejor hacelo. Claro. te gusta estudiar teatro, te gusta estudiar guitarra, te gusta, y no sabes si vas a terminar siendo algo de eso, pero
Pero te saca las Eh, ganas de hacer lo no, es que... que es el deseo de lo que haces en ese momento, porque si no la cabeza que se va a quedar en si yo hubiera, me hubiera gustado. ¿Qué No, hubiera hacelo, pasado? andá. Claro, aparte, Eugenia, una vieja frase, el arte este, es el mejor mecanismo de expresión que hay, ya sea cualquiera de sus ramas, ¿no? La pintura, la escultura, el teatro, la música, lo que quieras. Es una Pero te das herramienta cuenta porque hay comunicativa, mucha gente grande que a lo mejor, viste, se jubila y dice, ah, bueno, ahora puedo hacer eso. Y yo, "Bueno, lo quiso hacer claro, siempre. Y no se tomó claro. un día de la semana, un ratito para hacer eso. Y vos decís, y nos hace la vida mejor. La verdad que nos hace Claro, la yo me vida. entreno acá en teatro y la mayor parte de la gente, de los alumnos, son de la tercera edad. Adultos, claro. ¿Viste? Es una cosa, adultos mayores, es una cosa de locos. Bueno, sí, no puede ser. Pero la Mirá, mayoría, el 90%. ah, Sí, 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 sí. Y les Mirá. preguntás si no, porque yo hubiera querido de joven, pero no podía porque tenía que trabajar, porque me casé, porque tuve hijos, porque esto, porque el otro, porque la casa, Y Lo vas bueno, postergando, vas lamentablemente se fueron postergando. postergando. Ujú. Mirá, Pero si sí, cuanto más temprano no te postergues, no te digo que al resto lo ignores, pero que no postergues algo de lo que realmente te mueve, si eso lo exacto. mantenés, no llegás a decir, porque yo me hubiera gustado. Digo, de hecho lo hacen ahora y lo deben disfrutar. Claro, claro, Pero claro. también se quedan con esa cuota no cumplida, decir, me hubiera Es triste gustado, llegar me hubiera a grande y animado. decir, claro, es triste, Yo es digo, triste. Y sí, porque la vida es una y uno creo que hay que tratar de disfrutarlo al máximo y hacer todas las cosas que uno les gusta. sí, o tal vez digo, por lo menos esto de que el otro te apruebe, diga que sos bueno. No, No es ese el Claro, tema. O sea, el hacerlo tema por fin del es otro. que vos siempre vas a tener que entrenar para eso. Entonces, siempre podés estar mejor. No sé si vas a ser exitoso, eso es otro tema. Es Claro. otro claro, tema. eso viene después. Si ¿Viene o no no, viene? Es una sí, circunstancia. si no, ponete a hacer seguidores en Instagram, que también Claro. tenés que tener talento para eso, porque no todos pueden ser influencer. No todo Pues yo llega. también Claro, digo, mira, entonces muchos pibes están pendientes, qué sé yo. Yo ahora lo veo y digo, ay, no sé, ¿viste? Porque si te vas a poner que tenés que ser influencer, no todos No, los pibes son influencers, no no. todos tienen esa capacidad. Aunque vos digas por qué lo seguirán, no lo sé, pero no todos son influencers. Entonces, no todos claro. tenemos que hacer lo mismo. No, tal Hay cual. que entender qué es lo que te, Exacto. te gusta hacer O como vos decís, lo y que te eso es mueve, difícil. lo que te motiva también, ¿no? Es así. Sí o no, o estar esto en medio como lo que pase. Yo creo que, bueno, el peligro de todo es estar desmotivados como Mm, sociedad. sí, Ese es el gran peligro. sí, sí. Después, por eso, motivaciones grupales, motivaciones personales existen. Estar Hay que desmotivado, también el estilo, ¿eh? claro, claro. Euge, está hermosa esta charla. Está Cuando hermosa esta quieran, charla, me chicos. encanta. Sí, 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 no, no, pero no No, quiero, no usted me queremos tiene que cortar. parar porque a mí me gusta charlar. No, a nosotros No, no, por favor, un nos placer. encanta, pero podemos hacer Sí, sos segunda remadora, sos parte. remadora. Podemos hacer segunda parte, me Sí. pueden convocar cuando quieran, hacemos juegos de otras cosas. Sí, sí, No, que, Dale, dale, teníamos dale, otros dale. juegos, pero lo dejamos para la segunda parte. Así Nos que, quedamos sin dale, tiempo, dale, nos dale, quedamos sin dale, dale. tiempo. Euge, una pregunta, no va a pasar a todos esto, indefectiblemente, va a llegar un momento en que nos tengamos que ir. De gira, Eh, decís vos. sí, de gira, claro. sí, de gira por allá arriba, Sí, por Ay, pero allá viste como dicen, arriba. se fue de gira. Y regira, claro, claro, y Claro. con los angelitos. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? Tu familia, tu gente, el público en general. Eh, Eugenia Alonso fue Con las cosas buenas, no quiero que me digan que jodida que nada fue. malo, ¿eh? No, no, y todo queremos que simpática, o que buena persona, o que divertida, qué sé yo. Yo me considero como, me gusta tener amigos y juntarme, que soy muy social, todo lo contrario que me pasaba antes, digo, pude ¿Viste? No, qué lindo. explorar Te cambió la vida el esta teatro. fase. Y me gustaría eso, que me recuerden como buena persona, como con buena onda, y haber estimulado a alguien algo, haber dicho, mira, te escuché y me gustó esto, que de hecho me ha pasado, que a veces me sorprende, me digan, che, vos me dijiste, uy, yo te dije eso, sí, no, pero a mí me sirvió.
Bueno, esas cosas son buenas, tener algún tipo de influencia positiva en el Claro. otro y que Ujú. te recuerden bien. Total, Claro. eh, digo, es Hablar lindo. siempre van a hablar, así que más vale que te Hablar recuerden bien. siempre van a hablar, pero no, pero a nadie le gusta que o sea, que sea un lindo recuerdo y que sea esto, que dejar algo bueno, aunque sea Exacto. Claro, una cosa claro, chica, pero buena. Bueno, bueno, muchas gracias. claro. Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo, por aceptar, por estar acá con No, nosotros. por favor. Increíble. Gracias porque son así, de encanto, y aparte porque me sorprendió con el jueguito y con lindas preguntas. No, y gracias por Muchísimas confiar, gracias. Eugenia, gracias por Y, confiar. y bueno, después te pasamos la foto, te pasamos todo, ¿eh? Te pasamos Sí, 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 los sí. Me recortes gustó más. también. Bueno, Gracias, muy pasamos bien. amables, gracias. Mucha ¿Eh? suerte. Muchas Abrazo grande, gracias. Eugenia, éxitos.